Taller de conceptualización de cinemática. Vamos a dar una pequeña explicación con unos ejemplos de posición, desplazamiento, trayectoria, distancia recorrida, velocidad media, rapidez media y aceleración. Posición de un cuerpo. La posición de un cuerpo es la ubicación del cuerpo con respecto a un punto de referencia. Entonces aquí tenemos el punto de referencia y aquí están las posiciones. Siempre se van a dar con respecto a este punto de referencia. Es un vector porque tiene valor numérico, dirección y sentido. Es decir, que puede ser positivo o negativo. Tiene un valor numérico y tiene una dirección que puede tener un ángulo. Pero ese ángulo me dice si la orientación. Y el sentido es si es positivo o negativo. Su notación vamos a representar con una X y una flecha encima para indicarme que es un vector. Desplazamiento de un cuerpo. Dice, el desplazamiento de un cuerpo es el cambio de posición del cuerpo. Es un vector también, o sea que tiene valor numérico, dirección y sentido. Puede ser positivo o negativo. Su notación también se lee delta X, que se llama desplazamiento, y una flecha encima. Su ecuación se saca de acuerdo a la definición, que es el cambio de posición. Entonces sería posición final menos posición inicial, donde X final significa posición final y X sub 0 significa posición inicial. Vamos a ver un ejemplo. Dice ejemplo 1. Si un cuerpo se encuentra en la posición A y luego se desplaza a la posición B, determinar la posición en A, la posición en B y el desplazamiento de A a B. Ve la figura. Solución, dice, la posición en A es 2 metros con respecto al punto de referencia O. Correcto, mire, el cuerpo está acá en A, entonces está a 2 metros con respecto al punto de referencia O. Y la posición de B es 5 metros con respecto al punto de referencia O. De la posición de B es 5 metros con respecto a este punto de referencia O. O sea que la posición de un cuerpo siempre se da con respecto al punto de referencia. Desde que tenemos la flechita que nos indica la posición de A, tenemos la flecha que nos indica la posición de B, y el desplazamiento de A a B, dice de A a B, ¿sí?, es 3 metros. Entonces tenemos aquí la posición de A, que es 2 metros, la posición de B, que es 5 metros, y el desplazamiento es posición final, que es la posición de B, menos la posición inicial, que es la posición de A. 5 menos 2 metros igual a 3 metros, que aquí la vamos a señalar con la flechita azul. Esto es 5 menos 2, entonces la distancia de A hasta B, el desplazamiento es 3 metros. Trayectoria. La trayectoria es la línea que describe el movimiento del cuerpo. Pueden ser rectas, curvas, circulares, etc. Cualquier tipo de línea. La trayectoria realizada por el cuerpo en el ejemplo 1, si nos regresamos, el ejemplo 1 puede ser una trayectoria rectas. Distancia recorrida por un cuerpo. La distancia recorrida por un cuerpo es la medida de la trayectoria. Es una magnitud escalar. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Es aquella que solamente tiene valor numérico. Y la vamos a anotar con la letra X. Dice que no tiene flechita para indicarme que no es un vector. Y es siempre positiva. Ejemplo 2. Dice, un cuerpo realizó el recorrido mostrado en la figura. ¿Cuál es la distancia recorrida y el tiempo y el desplazamiento del cuerpo? Aquí tenemos la trayectoria. La línea azul nos indica la trayectoria, que mide 60 metros. Aquí las flechitas estas nos están indicando el desplazamiento del cuerpo, que es de 40 metros de A hasta B. Solución, dice, la trayectoria es la línea curva y la distancia recorrida es la media de trayectoria. Entonces esta línea curva, que es la azul, y su medida es 60 metros. Y el desplazamiento, pues el recorrido del punto A hasta el punto B, cuya medida es 40 metros. Para que vean la diferencia que hay entre distancia recorrida y desplazamiento. Otro ejemplo, dice, si un cuerpo se encuentra en el punto A, recorre 10 metros hasta el punto B y vuelve al punto A, ¿cuál es la distancia recorrida y el desplazamiento del cuerpo? Entonces observamos, la distancia recorrida es la medida de la trayectoria de A a B y de B a A.
Las trayectorias son líneas rectas, ¿sí? Entonces, como el cuerpo va de A hasta B y de B hasta A, ¿sí? Entonces, quiere decir que las trayectorias descritas por el cuerpo son líneas rectas y medimos esas trayectorias y nos da 10 metros más 10 metros daría 20 metros. El desplazamiento es un vector y la posición inicial coincide con la posición final. Luego, el desplazamiento sería 10 metros menos 10 metros igual a 0. Entonces, lo que vemos. Entonces, vemos que va de A hasta B y regresa hasta A. Entonces, la distancia recorrida hasta B es 10 metros más los 10 metros, que son trayectorias rectas. Entonces, se suman y da 20 metros. 20 metros la distancia recorrida, pero el desplazamiento sí es, miren, llega hasta B y vuelve hasta A, o sea, llegó a esa posición, o sea que no se desplazó. Entonces, de todos modos, una manera de calcularlo es 10 metros hacia la derecha, hacia la derecha y 10 metros si se resta y me da 0 metros. Velocidad media. La velocidad media se define como el desplazamiento que realiza un cuerpo en la unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial. Su ecuación es velocidad igual a desplazamiento en la unidad de tiempo o sobre tiempo. Sus unidades se pueden dar en kilómetro por hora, metro por segundo, centímetro por segundo, pies por segundo, etc. O sea, longitud sobre tiempo. La rapidez media se define como la distancia recorrida por el cuerpo en la unidad de tiempo y es una magnitud escalar. Y su ecuación es velocidad igual a distancia sobre tiempo, x sobre t. Ejemplo 04. Entonces el ejemplo 04 nos dice un cuerpo se desplaza 300 metros y se devuelve 120 metros. Si todo el recorrido lo realiza en 120 segundos, calcula la velocidad media y la rapidez de todo el movimiento. Entonces de aquí hasta allá hay 300 metros y se devolvió 120. Entonces como la velocidad media es el desplazamiento, o sea 300 le quitamos 120, me daría un resultado y eso lo dimos entre 120 segundos y me daría 1.5, o sea 300 menos 120 haría 180, que es la distancia que hay de acá hasta donde llegó. En cambio la rapidez es la distancia total recorrida en el tiempo, entonces 300 más 120 me daría 420 y lo dimos entre 120 me daría 3.5 metros por segundo, para que vean también la diferencia entre velocidad media y rapidez media. Aceleración media. La aceleración media se define como el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, cambio de velocidad en la unidad de tiempo. ¿Qué es cambio de velocidad? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. BF es velocidad final, B sub 0 es la velocidad inicial. Sus unidades pueden darse en metros por segundo cuadrado, centímetros por segundo cuadrado, o sea, toda longitud sobre el tiempo al cuadrado. Si aumenta su velocidad, el movimiento es acelerado. Y si disminuye la velocidad, el movimiento es desacelerado, o sea, me da una aceleración negativa. Miren el ejemplo 5, un cuerpo se desplaza con velocidad de 25 metros por segundo y en 5 segundos aumenta su velocidad a 40 metros por segundo. Calcula la aceleración. Ya mire, velocidad inicial 25, velocidad final 40, tiempo 5 segundos. Entonces aplicamos la ecuación, velocidad final 40 menos 25 y eso lo digo por 5 y me da 3 metros por segundo cuadrado. Como la aceleración es positiva, me dio el movimiento es acelerado. Aquí tenemos el ejemplo 6. Un auto lleva una velocidad de 20 metros por segundo y en 5 segundos disminuye su velocidad a 10 metros por segundo. Calcula su aceleración. Entonces tenemos la velocidad inicial de 20, velocidad final de 10, tiempo 5 segundos. Aplicamos la ecuación, velocidad final 10 menos 20 sobre 5 me daría menos 2 metros por segundo cuadrado. Esto significa que el movimiento del cuerpo es desacelerado. Espero con esta pequeña explicación te puedas preparar para futuras evaluaciones que hay por realizar.